Hola, ¿cómo están? Retomamos nuevamente este espacio donde vamos a estar hablando de una manera muy rápida sobre aquellas cosas de las cuales son válidas leer y escribir. Voy a comentarles, bueno, les voy a contar que existía un escritor, Capus, que escribe unas cartas a un escritor mucho más maduro que se llamaba Rilke. Rilke era como uno de los escritores más importantes de su época y Capus era una persona muy joven que quería empezar a escribir, quería empezar en este trabajo, en este arte. Así que le pregunta a Capus de qué temas es posible escribir. Capus lo primero que hace es empezar a mencionarle cuáles son los temas más importantes de los que se escribe. Entonces, vamos a empezar a hablar de esos temas, cuáles son los más importantes de los que se escriben en la actualidad y de los que se ha escrito a través de toda la historia de la literatura. Mi primer recomendado sobre uno de los primeros temas que es el amor. Entonces, el recomendado es Romeo y Julieta, ustedes ya lo saben, la historia de dos amantes de Verona que se ven enfrentados por sus familias que son rivales a toda una serie de situaciones que les van a terminar llevando a un final que nadie espera. Posiblemente ustedes ya lo saben, pero no les quiero arruinar la historia. Sería hacerles spoiler. Entonces, les recomendamos Romeo y Julieta. Esta es una versión muy bonita, es muy económica. Esta versión que ustedes ven, que es bilingüe, muy bonita, con unas ilustraciones bellas. Esta versión bilingüe la pueden encontrar en librerías por 10,000, 15,000 pesos. También en tapadura, muy bella. Bien, ahora tenemos un segundo recomendado que tiene que ver también con los temas. El primer tema es el amor, pero el segundo son las historias de héroes, se llaman las historias de aventura. ¿Qué quiere decir una historia de aventura? Una historia de aventura es donde hay un protagonista y ese protagonista tiene que pasar por toda una serie de procesos para llegar a obtener algo en su vida. ¿Listo? En lo que nosotros llamaríamos la historia del héroe. El segundo recomendado que tiene que ver con el tema precisamente de la aventura es Dorian Gray, de Oscar Wilde. Este libro trata sobre la obsesión de un joven con permanecer joven y guapo, era un hombre muy, muy, muy atractivo, y él en su obsesión realiza un pacto para permanecer joven a cambio de, mientras tanto, va envejeciendo un retrato que le realizaron a él. Pero lo que él no esperaba era que las cosas fueran a cambiar tanto con el paso de los años. El tercer tema importante en la literatura es uno de los temas que tienen que ver también con la parte del miedo y del terror. Entonces, temas como, por ejemplo, la literatura fantástica, aquellas cosas de las cuales no esperábamos que pasaran. Esta es uno de mis recomendados para ustedes que se llama la antología de la literatura fantástica, donde van a estar las historias seleccionadas. Esas historias fueron seleccionadas de la literatura fantástica de todo el mundo. Son muchas historias que fueron escritas por Jorge Luis Borges. Bueno, mentiras, fueron seleccionadas por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que son de los escritores más importantes que ha tenido Latinoamérica. Bueno, entonces un súper recomendado. Hay historias muy corticas como de una sola página, hay historias muy largas, pero son historias todas que tienen contenido fantástico, entonces que tienen que ver con historias un poco como terroríficas, un poco con historias de suspense. Esas historias fantásticas se las recomiendo porque realmente son fantásticas. Otro recomendado es este libro de cuentos de amor, locura y de muerte de Horacio Quiroga, donde vamos a tener una serie de cuentos cortos donde él trata de presentarnos espacios cotidianos y esos espacios cotidianos los vuelve espacios terroríficos. Por ejemplo, acá tenemos una de las historias que más me ha marcado en mi niñez, que fue la historia de una mujer, yo siempre se las cuento a ustedes, que es el de una mujer que termina muriendo de manera intempestiva tiempo después de su boda, y al finalizar descubren que estaba siendo comida por una especie de monstruo o de insecto gigante que habitaba en su almohada de plumas. Se llama precisamente así, la almohada de plumas. Es una de las historias de Quiroga que más terror me produjo en mi niñez. Ahora, ¿de qué temas son válidos escribir? Podemos escribir de cualquier tema, incluso de los temas que tal vez nosotros consideraríamos más ridículos. Esta premio Nobel nos escribe el día que conoció el dolor. ¿De cómo conoció el dolor? Les voy a mostrar cómo fue que ella conoció el dolor. Ella conoció el dolor una madrugada y esa madrugada ella lo describe con un personaje, pero su dolor era un dolor de muelas. De un tema
como un dolor de muelas se puede generar un libro. Simplemente está en nuestra capacidad creativa. ¿Podemos generar una historia de cualquier tema? Sí, es válido generar una historia de cualquier tema, de un dolor de muelas, de un insecto. Es válido generar una historia de una situación personal, como realizan algunos autores. Les voy a presentar un libro, por ejemplo, como este. Bien, este es un libro de Joan Didion que se llama Noches Azules. Noches Azules es uno de los libros más conmovedores que usted va a encontrar, donde ella cuenta la historia de la muerte de su hija. Es una historia real, ella está contando lo que pasó, cómo se sintió, es como una especie de diario de todo lo que pasó tras la muerte de su hija. Y esta historia es una historia que parte de la experiencia. Entonces, ¿podemos escribir de cosas irreales? Sí. Podemos escribir de cosas reales, podemos escribir de cosas reales, de las cosas que nosotros sentimos, podemos escribirlo en forma de diario, podemos convertir a nuestros personajes en otro personaje, es decir, yo en lugar de hablar de Rebeca puedo hablar de Susanita como si fuera yo, ¿listo? Entonces, acuérdense que nosotros podemos escribir de nuestras situaciones reales, podemos contar nuestra historia de una manera que nadie sepa que es nuestra, pero también podemos y tenemos también el derecho y la posibilidad de, también de contar nuestra historia real, tal como hizo Joan Didion. A veces pensamos que solamente hay un tema o pocos temas para escribir, pero para escribir se puede escribir de todo lo que existe en este planeta. Lo único que tenemos que dejar de lado es un poco nuestros miedos. Recuerden que puede escribir toda aquella persona que tiene una historia que contar, que esperar que siempre pase algo espectacular para escribir de ella, sino que incluso en las cosas más pequeñas podemos encontrar una gran historia. Todo se trata de imaginación. Entonces, un gran saludo. Muchas gracias por participar en este mini tutorial de escritura. No olviden inscribirse en bibliotecas públicas.